Hola a todos, espero se encuentren bien. En este video continuaremos trabajando con la regla del producto. Para ello resolveremos el siguiente ejemplo. Necesitamos calcular la derivada de la función f, la cual está dada por x a la 2 por el logaritmo natural de x, más 2 a la x por el logaritmo en base pi de x, ¿verdad? Entonces, importante rescatar que acá aparece pues una multiplicación de funciones, ¿verdad? Se está multiplicando x a la 2 con el logaritmo natural, lo cual nos hace pensar en una regla del producto. Y también tenemos un 2 a la x multiplicado con un logaritmo en base pi de x. Claro, eso nos hace pensar en otra regla del producto. Pero esas dos reglas del producto están separadas por una suma. Y es que hay una propiedad que dice que si tienes dos funciones sumándose y necesitas calcularle la derivada de esa suma, pues entonces nada más le apliques la derivada a cada una de las funciones, ¿verdad? O sea, reparta la derivada sin ningún inconveniente. Entonces, vamos a dedicarnos nosotros a desarrollar este ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, necesitamos calcular la derivada de la función f. Para poder calcular la derivada de la función f, vean que está como compuesta en dos partes. Sería derivar todo esto. Pero derivar todo esto sería derivar una suma. O sea, sería derivar x a la 2 por el logaritmo natural de x. Perdón, ahí sería la derivada. Más, y ahora derivar 2 a la x por el logaritmo en base pi de x. Entonces vean que lo que hice fue como separar la derivada. Y ahora vamos a calcular cada una de esas derivadas. Lo que pasa es que si ustedes se fijan, esa es la regla del producto en cada uno de esos casos. La regla del producto que ya se ha aplicado. Entonces, veamos qué pasa con la primera parte, con esta parte de acá. Desarrollemos esa regla del producto. Sería lo primero derivado, vamos a poner por acá el igual, y ahora sí. Lo primero derivado, o sea, derive el x a la 2 y lo segundo sin derivar, más lo primero sin derivar, perdón, aquí no le puse la derivada, lo primero sin derivar por lo segundo derivado. ¿Ok? Esto que acabo de hacer es el desarrollo de esta parte roja, aplicando la regla del producto. Apliquemos la regla del producto para esta parte también, porque a final de cuentas es la misma idea. Entonces sería la primera función, que es 2 a la x derivada. Vamos a poner entonces 2 a la x y esa la derivamos. Multiplicada por la segunda función sin derivar, que ese es el logaritmo en base pi de x, más la primera función sin derivar multiplicada por la segunda función derivada. ¿Ok? Entonces, esas derivaditas que tenemos por ahí son las que tenemos que calcular en este ejercicio. Si nosotros calculamos esas derivadas, pues entonces ya vamos a tener prácticamente la solución a nuestro ejercicio. Entonces, vamos a ver, vamos a ir recordando algunas reglas. Por ejemplo, la derivada de una función de este tipo, ¿verdad? De una polinómica en este sentido, recordemos que lo que hacemos es el numerito de acá, bajarlo y al exponente restarle uno. Pero si yo le resto uno a 2 me queda uno. Pero recordemos que un uno en el exponente no lo ponemos. O sea, la derivada de x a la 2 es 2x. Y el logaritmo natural, pues lo seguimos arrastrando igual. Ahora, esto recuerden que lo teníamos que arrastrar igual. Y la fórmula, la derivada del logaritmo natural. Vamos a poner las formulitas que vamos ocupando por acá. De hecho, este tema, pues ya ven que es bastante formulero. Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural? Por fórmula es uno entre x. Es decir, la derivada de esta función va a ser uno entre x. Esto es lo que vamos a poner entonces nosotros acá. En lugar de poner esto, vamos a poner uno entre x. Más, y ahora vamos con esta parte. Dice que tengo que derivar 2 a la x, pero bueno, esa es una que también tenemos la fórmula, recordemos, si necesitábamos derivar una función exponencial, eso es la misma exponencial multiplicado por el logaritmo natural de la base. En nuestro caso, esto lo que nos estaría generando es, vamos a ponerlo por acá,
sería la misma función exponencial multiplicada por el logaritmo natural de la base. Pero bueno, en este caso, ¿quién es la base de esta función? Vean que es 2. Entonces ahí tendríamos esta parte. Y esto multiplicado por el logaritmo en base pi de x, que no tenemos que hacerle nada. Entonces, logaritmo en base pi de x. Más, y ahora vamos con esta parte. Vean que esa parte está compuesta por un 2 a la x, que en realidad baja igual porque no hay que hacerle nada. Pero tenemos que calcularle la derivada a ese logaritmo. Entonces, ¿qué nos dice? Perdón, aquí yo no le puse la derivada. ¿Qué nos dice la fórmula para derivar un logaritmo en base a? Vamos a ponerla por aquí para que las tengan a mano. La fórmula para un logaritmo en base a es 1 sobre x por el logaritmo natural de a, o sea, de la base. Si nosotros aplicamos eso acá, sería entonces 1 sobre x por el logaritmo natural de la base, pero la base en nuestro caso es pi. De esta manera, entonces, hemos llegado a la derivada de esta función. Entonces, vean que aquí hicimos la aplicación de tanto la regla de separación de la suma como la regla del producto.